Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que me estés viendo y a la hora que lo estés viendo, lo importante es que estás viendo. O de repente estás solo escuchando este video. Qué bueno. Gloria sea al Señor. Este es el resumen de la lección número 11 de este tercer trimestre del año 2025. En este trimestre hemos estado estudiando el tema general, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y para esta lección número 11 lleva por título Apostasía e intercesión. Esta lección nos enseña que el pueblo de Dios debe ser paciente en la espera. Si ellos hubieran sido pacientes en la espera de su líder Moisés, ninguno hubiera muerto. Esta lección también nos enseña fidelidad, pues si Aarón se hubiera mantenido fiel a Dios en el pedido que le hizo el pueblo, ninguno hubiera muerto. Pero lo más impresionante fue la actitud de su líder ante tan grande pecado. Mira lo que dice el texto de esta semana, que se encuentra en Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué actitud más preciosa de un líder identificado con su pueblo débil, que conocía que recién habían salido de un pueblo donde estaban esclavizados y que habían aprendido idolatría. Bienvenidos al estudio de la lección número 11 para el 13 de septiembre del año 2025. Apostasía e intercesión. La primera parte de nuestra lección lleva por título Liderazgo fallido. Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, estar ante la presencia del Señor. Pero pareció largo, demasiado largo para el pueblo de Israel. Este estudio está basado en Éxodo 32, verso 1 al 6. El problema de Israel es que Dios lo sacó de Egipto, pero ellos no habían salido de ahí. Su mente, sus gustos, sus pensamientos estaban en Egipto todavía. Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, cedió ante la presión de la mayoría. El pueblo exigió lo impensable. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón tristemente consintió. La gente dio voluntariamente oro para hacer ese ídolo. Y Aarón no solo no los detuvo, sino que los animó a donar. Luego participó en la fabricación de ese falso Dios. Fueron muy pocos los que permanecieron leales a Dios. Porque sabes una cosa, Dios siempre tiene un remanente. Situaciones como estas se repiten a diario. En nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestro círculo social, en nuestra misma casa. Se nos presiona para hacer lo que no es correcto delante de Dios. Pero yo hoy voy a recordarte una cosa. Voy a recordarte lo que Aarón olvidó en ese momento tan crucial. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La idolatría y el mal.
y está basada en Éxodo 32:6 y en muchos otros versículos donde Dios nos hace ver que la idolatría es una cosa que Él no puede soportar. Que quede claro, por favor. Después del desastre de haber hecho un ídolo, vino un desastre mayor. Vino la adoración a ese ídolo como si fuera su Dios. Y esta violación no podía quedar impune, porque rompía abiertamente la relación del pueblo con su Señor. Las consecuencias de la idolatría nos la relata y describe con puntos y señales el apóstol Pablo. Lo que el pueblo hizo en aquella oportunidad, Pablo en Romanos 1:22 al 27 nos lo representa claramente, sin guardarse nada de las terribles consecuencias de andar violando la ley de Dios deliberadamente para dar paso a sus propios malos deseos, porque la idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. Yo quiero compartir contigo lo que dice el salmista en el Salmo 115, el verso 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, en los ídolos. Pero escucha las consecuencias de la idolatría. Escucha, como dice Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esas son consecuencias de la idolatría. Todas esas inmoralidades son consecuencias de la idolatría. ¿Sabes una cosa? Nuestro Dios es un Dios celoso, pero del celo bueno, del celo santo. Él odia la idolatría porque nos separa de Él y nos lleva a profundidades oscuras. Ya lo leímos, como Pablo lo describe. Ya no sigas en la idolatría. Vuélvete al verdadero Dios. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Corrompiéndose a sí mismos y está basada en Éxodo 32, 7 y 8. Para Dios debe haber sido muy triste, muy doloroso ver a su pueblo, el pueblo que tanto ama, hacerse un ídolo, adorarlo. Y no les bastó con eso, sino que le atribuían su libertad de la esclavitud. Qué terrible. La idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios. Y de ahí brotaban todos los demás pecados. Nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos creyentes ser tan ingenuos e incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana. Estamos bastante seguros
de que nosotros nunca haríamos algo así. Pero, ¿estamos realmente libres de la idolatría? Los ídolos hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. ¿Qué es la idolatría? La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra mente, más que Dios, y que puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que servimos. Si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. Orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas políticas, música, posición, títulos, calificaciones y muchas cosas más que podríamos enumerar. La lista puede ser una lista sin fin, pero yo hoy quiero decirte que tomes el consejo de Pablo en 2 de Corintios 13:5. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cada día, examínate y mira a quién contemplas la mayor parte del día. Ojalá y contemples a Cristo Jesús, porque en la contemplación está la semejanza. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La justa ira de Dios. Está basada en Éxodo 32, 9 al 29. Yo quiero compartirte Éxodo 32, 10, porque me encanta este relato de la amistad de Dios con Moisés. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios hablando con Moisés, diciéndole, déjame que yo los destruya y de ti voy a hacer una gran nación, a partir de ti. ¿Te imaginas cómo era esa amistad de Dios con Moisés? Dios diciéndole lo que iba a hacer y Moisés, como lo leímos en nuestro texto de la semana, diciéndole, yo sé que ellos son débiles, yo sé que ellos son pecadores. Qué maravillosa amistad. Dos amigos contándose sus planes. Moisés le dice que no arda en ira en contra de su pueblo. Y le recuerda que le hizo una promesa a sus antepasados. Mientras Dios entregaba las tablas de la ley, abajo el pueblo quebrantaba su ley en el campamento, adorando al ídolo. Pero nuestro Dios, que es el Dios de las segundas oportunidades, le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras que quebraste. Porque Moisés, en su enojo por ver lo malagradecido que era el pueblo, tiró las tablas que Dios había escrito. Pero como nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades, le dijo, prepárame otras 2 tablas y yo voy a volver a escribir. Dios le dice que escribiría nuevamente la ley. Sin embargo, aquella rebelión ante la autoridad de Dios
aquella rebelión en contra de la ley de Dios tuvo sus consecuencias. 13,000 murieron bajo la espada del pueblo levita, que fueron los únicos que se unieron a Moisés en fidelidad a Dios. La Biblia habla del día de la ira de Dios, el cual se está acercando rápidamente. Hoy, el llamado que Moisés hizo al pueblo, Dios te lo hace a ti. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. La quinta parte de la lección lleva por título Intercesión y está basada en Éxodo 32, 30 al 32. El amor de Moisés por el pueblo de Israel es un tipo del amor de Dios por su pueblo ahora. Moisés pidió a Dios que perdonara a Israel y que si no lo iba a hacer, que borrara su nombre del libro que había escrito. Así Cristo derramó su sangre para que su amado pueblo fuera perdonado. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después. ¿Cómo ocurre el perdón? Dios cargó en Cristo con nuestros pecados, la única forma que podíamos ser perdonados. ¡Cuán poderosa expresión del plan de salvación! Y qué demostración para nosotros y para el cosmos, para todos los mundos no caídos. Qué testimonio más tremendo el del Señor, de lo que estuvo dispuesto a hacer, a sacrificar por la salvación tuya y mía. La última parte de nuestra lección nos enseña que el Señor hace en nosotros y por nosotros infinitamente más de cuanto nosotros le pedimos. No debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros deseos personales, porque esto conduce a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe de centrarse en Dios y en su poder. Él da fuerza que conduce a una vida nueva y victoriosa. Dios es protector. Dios es soberano de su pueblo. Él destruye a los rebeldes para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, por ejemplo, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo Caín ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres antes del diluvio, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido en la apostasía del Sinaí si Dios no hubiera castigado a los rebeldes. Si la transgresión no hubiera sido castigada rápidamente, se habrían visto nuevamente los mismos resultados que antes del diluvio. Cuidado con rebelarnos en contra de Dios y de sus mandatos. Recuerda que la rebelión no va a quedar impune. Hemos llegado al final del resumen del estudio de la lección número 11, apostasía e intercesión. Te espero la próxima semana. Ojalá que para el resumen del estudio de la lección número 12 nos volvamos a reunir. Y mientras el tiempo pasa, recuerda, Cristo viene pronto.